Hola desde la verdad. ¿Cuántas veces has enojado por la lentitud de su computadora? Abrir solicitudes se convierte en un trabajo exasperante. La puesta en marcha lleva mucho tiempo. ¿Cuál es la razón por la que nuestra computadora se ralentiza? Por lo general, una de las razones principales son las aplicaciones que se cargan durante la fase de puesta en marcha de la máquina. Afortunadamente, podemos remediar esto muy fácilmente, sin necesidad de utilizar programas externos ni nada más. Y tomar ciertas precauciones. Vamos a verlos juntos. Lo primero que tienes que hacer. Pulsa esta combinación de teclas Control, Cambio y ESC. Como puedes ver en esta ventana, hay varias pestañas de trabajo, rendimiento, etc. El que nos interesa, en este caso, es la pestaña que se llama Inicio. Se enumeran en él todos ellos. ¿Cuáles son las aplicaciones que se lanzan automáticamente en el momento en que encendemos nuestro ordenador? Dado que mi consejo es desactivar solo las aplicaciones que conoces y tienes dudas. Deja a los demás en paz. Lo que puedes hacer es desplázate por ellos 1x1 y deshabilitar los que sientes que no te interesan. Las aplicaciones varían de un ordenador a otro. Sin embargo, hay algunos que lo más probable es que querrás apagarlo. Como Cortana, Microsoft Edge. Por ejemplo, si utilizas Google Chrome o Mozilla Firefox. Pero de todos modos, solo buscas todas las aplicaciones que no quieres que se inicien automáticamente al encender el ordenador, como Skype o Spotify. Y ve a desactivarlos. ¿Cómo simplemente desactivarlo? Simplemente haga clic una vez en el botón aplicación que desea deshabilitar. Como puede ver, la aplicación está resaltada. Después de eso, haga clic en el botón desactivar. Te darás cuenta de que aquí su estado cambia a deshabilitado. Si desea reiniciar alguno de ellos, porque cometiste un error, no te preocupes, lo mismo. Un clic en la aplicación. Y haga clic en habilitar. Una vez finalizada esta primera fase, simplemente puede cerrar esta pestaña. Si no encuentras nada para desactivar, no te preocupes. Todavía hay más pasos que podemos dar para acelerar nuestro ordenador. Cuando hayas terminado, cierra la ventana. Lo segundo que podemos ir y desactivar para acelerar un poco nuestra máquina. ¿Son las aplicaciones en segundo plano? Vayamos a la parte inferior izquierda, cerca de la marca de Windows. Y hacemos clic en la lente. Una vez hecho esto, solo tenemos que escribir simplemente App en background. Hagamos clic en. Esta lista se nos abre. Ahora tenemos dos posibilidades. La primera es muy sencilla. Lo que también está bien en el 90% de los casos. Es deshabilitarlos todos. A través del primer interruptor en la parte superior izquierda. Si hacemos clic en él, todo entra en el estado de discapacidad. Alternativamente, si queremos elegir, echemos un vistazo a las aplicaciones individuales. ¿Qué queremos que se inicie? Cuando se inicia nuestro ordenador. Y dejarlos en el estado activado. Los demás los podemos desactivar. Cuando hayas terminado, puedes cerrar la ventana. La tercera cosa que hay que hacer. Vas a apagar la barra de juegos. Otra vez. Iremos con lupa. Solo que esta vez vamos a escribir. Barra de juegos. Lo que necesitamos abrir es lo que se llama teclas de acceso rápido. Para la barra de juegos. Abrámoslo juntos. Asegúrese de que este interruptor esté apagado.
Eventualmente, también podemos eliminar la marca de verificación. Una vez hecho esto, es decir, deshabilite estas dos aplicaciones. Cerremos esta pestaña también. Y pasemos al último trabajo, que es el más largo pero también el más efectivo. De nuevo vayamos a la lente. Pero esta vez vamos a escribir la configuración del sistema. Abramos esta aplicación. Otra vez. Tenemos una ventana con múltiples pestañas. Lo que nos interesa es el sector servicios. Te pondré en la descripción de este vídeo una lista de servicios que puedes ir para deshabilitar. Permítanme comenzar diciendo que si hace clic en el elemento de servicio, los servicios se ordenarán alfabéticamente. No sé por qué el servicio Bonjour siempre se queda en primer lugar. Pero esto es un misterio. Ahora, ¿cuáles son los servicios que puedes ir a deshabilitar? Puede desactivar. Configuración del escritorio remoto. Archivos sin conexión de servicios de escritorio remoto. El registro remoto. El servicio de demostración minorista. Servicio de fax. El servicio de informes de errores de acceso secundario. Control parental. Administrador de autenticación de Xbox Live. Y el servicio Windows Insider. Estos servicios en la mayoría de los casos son servicios que pueden ser silenciosamente deshabilitado. ¿Cómo desactivar un servicio? Supongamos que desea deshabilitar la configuración correcta. Presionado como dije, estoy en orden alfabético. Así que vamos a ir a la letra. Y aquí está nuestra configuración de la mano derecha. Presionado. Quitemos la marca de verificación. Y anule la selección. Lo mismo si quieres deshabilitar, por ejemplo, los servicios de escritorio remoto. Y vayamos al pie de la letra. Y nos encontramos con los servicios de texto prensado. Aquí, también, vamos a deseleccionarlos. Y. Cuando hayamos terminado, desmarcamos todos los servicios. ¿Qué te dije? Podremos presionar aplicar y luego OK. Llegados a este punto, se te pedirá que reinicies el equipo. Puedes reiniciarlo de forma segura. En este caso, no lo haré porque, como ves ahí, de lo contrario, interrumpirá mi registro. Pero puede hacer clic fácilmente en reiniciar. Bueno, ahora que has reiniciado tu computadora, te recomiendo que te asegures de que todo funciona correctamente. Si alguna aplicación no funciona, no te preocupes. Como siempre, todos estos ajustes son reversibles. Así que siéntase libre de repetir los mismos procedimientos. Y ve a comprobar si algo que no funciona en tu computadora no se ha desactivado accidentalmente. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo vídeo, adiós.